Sousa Mendes do Amaral e Abranches, que así era su nombre completo, fue un diplomático portugués que murió solo, en la indigencia y expulsado de la carrera diplomática. Monárquico, profundamente conservador y católico, era el cónsul general de Portugal en Burdeos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. La ciudad de Burdeos, ubicada en el sudoeste de Francia, era entonces, y sigue siendo, un gran centro portuario. Había sido refugio del gobierno francés durante la Primera Guerra Mundial y lo sería de nuevo en junio de 1940, cuando los alemanes invadieran Francia. La ocupación de París, en la noche del 13 al 14 de junio por las tropas de Hitler, provocó la huida masiva de decenas de miles de europeos hacia el sur de Francia. Eran refugiados que trataban de escapar del nazismo que se expandía por toda Europa. Muchos eran judíos, procedentes de Polonia, de Holanda, de Austria, también de la propia Alemania. Muchos otros sencillamente huían de la brutalidad alemana. Eran refugiados de la guerra y la persecución que llegaban a Burdeos apenas con lo puesto, exhaustos después de recorrer cientos de kilómetros sin comer ni beber durante días y durmiendo a la intemperie. Necesitaban huir al sur, hasta ponerse a salvo de los alemanes. Portugal se había declarado país neutral en la contienda, aunque el dictador del país, Oliveira Salazar, en realidad sintiera simpatía por el gobierno de Hitler y sus aliados. En noviembre de 1939, cuando Europa comenzaba a llenarse de refugiados, el gobierno portugués emitió una orden, la llamada Circular número 14, en la que se prohibía a los cónsules que otorgaran ningún pasaporte o visado, sin permiso previo del Ministerio de Asuntos Exteriores, a los extranjeros de nacionalidad indefinida o en litigio, a los apátridas, a los rusos o a los titulares de pasaportes Nansen, los que se habían dado a los refugiados en la década de los 20. Tampoco a quienes no pudieran regresar a su país de origen, ni a los judíos expulsados de sus países. Ya en los meses previos a junio de 1940, Aristides de Sousa Mendes había expedido visados a gente que huía del nazismo. La falta de respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores a peticiones expresas suyas le había desencantado de un régimen que le parecía injusto, insolidario y que quebrantaba el espíritu de asilo que había caracterizado a Portugal desde hacía siglos. Conseguir un visado para llegar a Lisboa cruzando España significaba poder embarcarse rumbo a Estados Unidos, América del Sur o incluso Gran Bretaña. Significaba salvarse. Los refugiados se agolpaban ante el consulado en Burdeos, esperaban en la calle, en las escaleras, se amontonaban en los despachos esperando un papel firmado que les permitiera seguir huyendo. El cónsul de Portugal tenía que decidir si obedecía a su gobierno y cumplía la ley y se desentendía de los fugitivos, o si obedecía a su conciencia. Después de cavilar durante 3 días y 2 noches, encerrado en su cuarto sin contacto alguno con el exterior, el domingo 16 de junio, Aristides de Sousa Mendes tomó la decisión de expedir los visados, fueran cuales fueran las consecuencias para él. El tiempo apremiaba, porque los nazis seguían avanzando para ocupar toda Francia. De Sousa Mendes estableció con la ayuda de sus más cercanos un sistema en cadena para la expedición de los visados con la mayor rapidez posible. Unos recogían los documentos de los refugiados y de Sousa los firmaba sin mirar su procedencia, su religión o su condición económica. Sin tiempo para dormir, comer o descansar, firmó miles de visados en Burdeos durante los 3 siguientes días. Al cabo de ellos, se trasladó a la ciudad de Bayona, 150 kilómetros más al sur, donde miles de refugiados esperaban también ante su consulado. Durante 3 días y 2 noches, continuó firmando nuevos visados y viajó hasta Hendaya, puesto fronterizo con España, donde ayudó a un grupo de refugiados a cruzar la frontera, exhibiendo su autoridad como cónsul portugués. Sabía que él era la última esperanza para muchos de aquellos fugitivos. De modo que a falta de cualquier otro documento, llegó a escribir sobre un simple trozo de papel, estampando su firma y el sello que siempre llevaba consigo, para decir que el portador tenía derecho a entrar en Portugal. Había transcurrido solo una semana desde que comenzara a expedir los visados,
cuando el 23 de junio el gobierno de Salazar le prohibió que siguiera firmando los salvoconductos. Las protestas del gobierno español por el enorme número de refugiados que entraban al país con visado portugués contribuyeron también a su destitución inmediata. Convocado a Lisboa para dar cuenta de su comportamiento, de Sousa Mendes llegó a Portugal el 8 de julio. Se inició un expediente disciplinario en su contra que le expulsaría de la carrera diplomática definitivamente. Él nunca dejó de intentar que se le rehabilitara, pero murió el 3 de abril de 1954 sin haberlo conseguido. En 1966, el Estado de Israel lo reconoció como justo entre las naciones.